Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 12 de agosto, día jueves del año 2021, y vamos a continuar con estos estudios que estamos haciendo. En el día de hoy nos toca hablar sobre los decretos de Dios. Acuérdense que hacemos siempre una pregunta, de acuerdo a lo que dice el Catecismo Mayor, y después la respuesta. La pregunta dice, ¿qué son los decretos de Dios? Respuesta, los decretos de Dios son su propósito eterno de acuerdo con el consejo de su voluntad, por la cual, para su propia gloria, Él ha predestinado todo lo que sucede. Y nos da una referencia bíblica que es Efesios capítulo 1, versículo 11, y Romanos 11, versículo 36, y Daniel 4, versículo 35. Y ahí se terminó el Catecismo Mayor. Lo que vamos a hacer de acá en adelante, en estos 16 minutos, vamos a hacer un pequeño estudio. Quiero que aquellos que por primera vez están escuchando esto, en el canal de YouTube pueden encontrar la Confesión de Fe Bautista 1689, que hablo del decreto de Dios, y ahí es casi 2 horas, una hora 40, 45 por ahí, que es un poco más amplio. Esto es un pequeño resumen nada más. Vamos a hacer un pequeño estudio, dicho todo esto. Entonces, Dios ha predeterminado todos estos eventos futuros. Las Escrituras nos muestran que sí, que Él ha hecho todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Efesios 1:1. Escuche, usted quizá habrá escuchado alguna vez, esto que sucedió fue por casualidad. No, la Biblia nos muestra que fue una causalidad. Nada de lo que sucede en este mundo sucede sin el decreto de Dios, sin la voluntad de Dios. Dios predestina las cosas que vamos a ver dentro de un rato, más allá de la salvación, pero estamos hablando del decreto. Todas las cosas que suceden, todo, incluso los eventos futuros, escuche bien lo que le voy a decir, suceden, ¿sabe por qué? Porque Dios dijo que iba a suceder así. Entender estas cosas, vamos a decir, podríamos decir, es un profundo misterio, incluso cuando hablamos de la predestinación. Estas cosas hay que tratarlas con prudencia y con cuidado, porque muchos quizás no pueden entender cómo es posible que Dios haga estas cosas, pero en estos pequeños estudios no me da tiempo de hablar sobre esto. No es que todo sucede por casualidad. La Biblia misma dice que la suerte está echada en el regazo, pero todas las disposiciones del Señor. Incluso una moneda que cae, cada pelo, cada que cae de nuestra cabeza, cada pajarito. Entonces todos los decretos de Dios, podríamos decir que incluso, escuche bien, porque yo no hablé de esto y muchos no lo entendieron, se extiende incluso a la voluntad de los hombres. Yo no me da tiempo de hablar. Podría hablar un poco de esto rápido, toco el tema y salgo, pero hay personas que están muertas en delitos y pecados. Y si Dios quiere abrirle la voluntad, le abre la voluntad. Y a mí no me da tiempo de hablar del decreto de Dios y la responsabilidad del hombre. Muchos dicen, ¿por qué no le dio vida a estas personas? Y se enojan con Dios. O ven otras personas y dicen, ¿y aquel? ¿Por qué no hace algo con aquel? Lo que sucede es que Dios ha decretado así. Y ya está escrito y va a suceder como entender estas cosas, quiero que entiendan, porque son muy difíciles de entender para un cristiano. Entender el decreto de Dios, cuando hablamos, si llegamos a hablar un poco de predestinación o la predestinación eterna, esto le tiene que proporcionar a un cristiano primero seguridad de su salvación y moverlo a un motivo de alabanza y de reverencia y de admiración hacia Dios. Y no solo eso, sino ser humilde. Saber de que Dios... Yo estoy hablando del decreto de Dios amplio, pero me desvío un poquito para hablar de la predestinación. Todo esto a un cristiano tiene que darle consuelo, de que todas las cosas que suceden han sido decretadas por Dios, incluso la conducta, incluso las buenas obras. Cuando un cristiano es salvo, son salvos y también a la misma vez ellos son movidos a buenas obras. Pero incluso esas buenas obras que hacen, no la hice yo, no, es que Dios proporciona esa voluntad y muere y pone ese querer y hacer para que las personas puedan hacer. Hay otras personas como Faraón o otras personas que Dios los entrega y los dejan que se pierdan. ¿Qué es eso? Bueno, decretos de Dios. Pero a mí no me da tiempo de hablar que el hombre sigue siendo responsable a pesar de todo eso. Entonces es importante, fíjese, incluso las conductas de los hombres malvados. Usted dirá, ¿por qué son así? Lo que sucede es que Dios los entregó.
Y fíjese, el ejemplo mayor que hay es cuando el Señor Jesucristo es entregado. Escuche bien, Hechos capítulo 2, versículo 23. Él, o sea, hablando de Cristo, siendo entregado. ¿Por quién fue entregado Cristo? Dígame. El hombre lo mató, pero ¿quién lo entregó? Por el determinado consejo de Dios, con manos malvadas crucificaste y mataste. Hechos capítulo 2, versículo 23. El hombre lo mató, pero ¿sabe quién lo llevó al matadero? El Padre. Imagínense si el Padre hizo eso con su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que estuvo sobre la eternidad. Un pecado no tuvo. Todos nosotros, el Señor nos dice, ustedes son malvados, así nacemos. Y Él lo entrega. ¿Qué piensa usted de la criatura que nacemos muertos de delito y pecado? Entonces, Él fue el que entrega al Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que fueron, no me da tiempo a hablar de la doble predestinación, porque no es el tiempo ni el momento, pero sí Dios de alguna forma, y no me da tiempo de hablar cuando hablo de los decretos de Dios, escuche, porque acá entraría el supralazarismo y el infralazarismo. Supra elige antes y después de la caída. La mayoría dice yo soy infra, porque si está caído, Dios lo va a elegir después de caído. Yo soy una posición supralazariana. Creo que Dios, pero no me da tiempo y no lo quiero complicar a usted con estos temas, pero sí, cuando hablamos y hay personas ya, podríamos decir, predestinadas o ordenados para condenación, y Judas 1:4, aunque ese texto siempre estuvo entre los reformados, estuvo un poco ahí debatido, pero dice que incluso hasta el hombre improverbio, hasta el hombre malo ha sido ordenado, o sea, para destrucción. Y no me da tiempo. En el canal tengo un programa de radio que se hizo creo que era un programa de radio de Gracia, Radio Gracia, creo que ahí hablé un poco con el pastor Adrián Horta un poco sobre esto. Ahí podía ampliarse, que era casi 2 horas son. Pero sí, Dios ordenó todo, incluso hasta el hombre malo. O el hombre, la persona, ¿quién va a ir a salvo y quién no va a ser salvo? Entonces esto me es lícito a mí para criticar los decretos de Dios. Pero, ¿qué dice? O sea, Pablo dice, ¿quién eres tú para responderle así a Dios? ¿O no tiene poder el alfarero sobre la arcilla de hacer como él quiera? Una vasija para que lo honre y prepara otra vasija. Dice, esta la voy a hacer para destrucción. ¿Sabe para qué? Para que yo voy a mostrar mi ira, yo voy a mostrar mi enojo. Estas doctrinas, amados, son muy, pero muy profundas. Es un misterio. Y muchos no pueden meterse en este mar porque se terminan enojando con Dios. El problema, quiero que entiendan esto, es que nosotros no nos vemos como pecadores. Ese es el problema. Nosotros no podemos coincidir. Vemos a las personas que parecen buenas, pero si se ponen adelante de Dios, ninguno. Yo por lo menos no me puedo mantener. Yo no puedo decir Dios me miró porque yo sé lo que era. Bien. Y lo único que puedo decir es solideo gloria siempre, porque es la voluntad y el decreto de Dios. Y no me da tiempo de hablar, porque Dios de la eternidad, y vamos a decir por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado libremente todas las cosas que suceden. Y no es por, vamos a decir, ello autor del pecado, ni siquiera porque vio algo bueno en mí, todo lo contrario. No se mueve por cosas. Usted dice, elijo a esta persona porque me trata bien, porque veo... Dios no necesita nada de usted, de mí. ¿Qué me va a elegir a mí si soy un vil pecador, lo más sucio que hay? Las personas eligen por cosas. Dios no lo mueve nada de esas cosas. Nada decretado porque Él lo previó como futuro. Dice, qué bueno, va a levantar la mano, me va a elegir, va a tener, este hombre sí que va a elegir a mi hijo, pobre que vino a... No se trata de eso. Hay gente que predica de eso, de ese libre albedrío, sin entender el decreto de Dios, que Dios ha predestinado a aquellos incluso que van a ser salvos. Y Él es soberano, es libre en su voluntad. Él no toma decisiones, si hago esto y voy para allá. Y veo cuando una persona toma decisiones diciendo, no es así. Ni siquiera tomó una decisión si voy acá o allá o voy al cielo o voy al infierno. No se trata de eso. Dios tomó decisiones libres. Nadie no tiene que decir, si tomo esto por ahí me va para... No, él es libre, es el único de hacer esto. Y todo esto está de acuerdo con el placer de su propia voluntad. No es que hace las cosas porque Él es malo,
son eternos estos consejos. Usted puede ir tomando decisiones en su vida, esto me va a afectar en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi vida social. Dios no. Dios desde la eternidad, hasta que no existía nada, tomó decisiones. Imagínese. Usted las va tomando de acuerdo a las circunstancias que va apareciendo y de acuerdo a la sabiduría, podríamos decir, que cree. Usted va tomando esas decisiones para que le afecten para bien de acuerdo a su voluntad. Si es cristiano, quiere tomar decisiones basadas a lo que dice la voluntad revelada en la palabra de Dios. Pero Dios no, ya tomó todo, una decisión toda. Imagínese, elegidos antes de la fundación del mundo, incluso las personas. Todos estos consejos son sabios. No es que se equivoca. Voy a elegir este. No, que voy a tener que hacer otro pacto porque veo que se equivocaron. Dios no está sujeto a nuestras decisiones. Eso es lo importante. Son decretos, podríamos decir, sagrados de Él mismo, consejos fieles. Entonces, eso es importante que podamos entender. Ahora, ¿se cumplen estos decretos? Vemos que sí, que desde la antigüedad Él todo lo que ha decretado se cumple, no depende de situaciones o pasa esto. Usted cuando va tomando una decisión dice, tomo esta decisión para, después tomo esto y si me sale bien el trabajo voy a tomar esta otra. No es así. Todos los decretos son uno solo, para que puedan entender. Creo que hay un libro que se llama W. Pink, que lo tenía hace años, y habla de que todos están unidos, aunque son muchos decretos, es un solo decreto. Acá aparecen los decretos de Dios, pero es un solo decreto. No es que Dios va decretando así por parte, a ver qué va pasando y voy moviendo, como un juego de ajedrez o de damas. No, en el tiempo se van cumpliendo, que más adelante tengo que hablar, que se llama la providencia divina. Entonces Dios desde la antigüedad ya ordena todas las cosas, aunque no fueron todavía hechas, ya las ve hechas. Incluso en este momento que yo estoy hablando le voy a decir algo, usted quizá le asombre lo que voy a decir. Lo que yo estoy hablando, y esto le va a asombrar, espero que no me juzgue, yo estoy hablando pero ya de una forma del pasado. Porque yo ya estoy sentado en lugares celestiales según la Biblia. Usted quizá no lo entiende. Usted se va a Apocalipsis y va a ver que Dios ya dijo, esto termina así. Esto termina así. No sé si usted va a entender esto. Está todo ordenado. Mire su Biblia y va a ver que ya está ordenado, preordenado. Y a mí una vez no lidié mucho con estas doctrinas cuando entendí esto. Lo que sí me movió a ser agradecido, a ser humilde y llevar el evangelio sabiendo de que había muchas personas que pueden ir al infierno. Las personas cuando no entienden esto, fácilmente lo que hacen lo ponen a Dios en el banquillo y lo juzgan. ¿Sabe qué es hacer eso? Es decirnos nosotros que somos más santos y más inteligentes que Dios, que las decisiones que Él ha tomado. Eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Entonces, Él ha declarado todas las cosas, y todas van a ser realizadas. No es que alguna cosa va a ser realizada, no. Creo que en Daniel, no sé si 4:35, dice, ¿quién detendrá mi mano? O algo así, dice, yo he ordenado algo. ¿Quién se va a frenar a hacer? No hay ninguno de nosotros puede eso. Entonces, nosotros, escuche bien lo que voy a decir porque tengo muchas cosas que hablar y no me da tiempo. Encima tengo la confesión que puede hablar muchas cosas. Pero estas cosas, quiero que entienda, no nos tiene que mover a ser curioso con los decretos de Dios. Creo que en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que hay ciertas cosas secretas que Dios le ha dejado y otras que le ha dejado reveladas. Las que han sido reveladas, que nosotros lo conocemos como preceptos de Dios, esos son si no sabe lo que son los preceptos de Dios, son los mandamientos de Dios. Esas instrucciones o leyes. Y con esto voy a ir cerrando. Hay muchas cosas que son difíciles en las escrituras, incluso predestinación, doble predestinación, escatología. Mire, yo le voy a decir algo, si usted no entiende nada, lamentablemente me tocó hablar de estas cosas que son profundas y solamente bordeé por arriba. Pues le puedo decir que hay muchas cosas. Dios ha escogido ciertos ángeles para vayan al infierno, otros no. La predestinación de la salvación, cómo Dios ha salvado a las personas, que Dios lo ha elegido. No solo eso, ha puesto los medios de salvación. El medio es Cristo. Escuche, la caída no lo tomó por sorpresa a Dios. ¿Usted cree que el pecado, cuando nosotros caemos o cometemos un pecado, dijo, ¡uy, Señor, se me escapó! ¿Cómo cayó mi hijo como cayó mi hija? Dios decretó
Pero escuche bien lo que le voy a decir. Dios no es el autor del pecado. Así permita ciertas cosas, Él queda justo. Lo hace para ciertas cosas, para que vean nuestro pecado, para muchas cosas, incluso para que el pecador vaya. Nada de esto nos mueve mover a nosotros a indagar. ¿Qué es lo que debe hacer si usted no es cristiano? Con este minuto y medio que me queda, quiero que entienda esto. Dios, todo lo que es, vamos a decir, que quiere que se sepa, a nosotros lo ha revelado. Y si usted no es cristiano, Dios ha revelado esto, que Dios, usted es un pecador. Está mal ante Dios. El domingo tengo que hablar sobre qué es el pecado. El mundo lo toma a la ligera, no pasa nada, esto, aquello. Pecar contra Dios, tanto sea cristiano o no sea cristiano, significa quebrantar la ley divina. Y lamentablemente ninguno de eso alcanzamos ese estándar. No hay una medida. Ser perfecto porque yo soy perfecto. Dice, ser santo porque yo soy santo. ¿Quién puede alcanzar eso? ¿Usted quiere entrar al cielo? En este minuto que me queda, Dios dice, el estándar es esta, la perfección, da en el blanco, no erre, no comete ningún pecado. Usted sabe la respuesta, no hay ni uno. La buena noticia, ¿cuál es? Es que Cristo sí, Dios ha decretado desde la eternidad enviar a su Hijo amado para venir y morir por nuestros pecados. Y todo aquello, pero yo si creo o no creo, no se preocupe si usted fue porque la pregunta de esto en estos 30 segundos es esto. No, yo fui predestinado, no fui predestinado. Escuche, esto es lo que tiene que hacer usted. Arrepiéntase de su vida y crea en el Señor Jesucristo. Si ha hecho eso, usted puede decir, sí, fui un predestinado. Nada más. Eso es lo único que tiene que hacer. Que tenga un bonito día. Lamento no poder explayarme un poco más de esto porque son cosas profundas. Mañana vamos a seguir un poco cómo Dios ejecuta sus decretos.